Lo que odio que se me corte el video es inexplicable. En fin, volviendo. ¿Qué pasa cuando esa población que está haciendo, esa población que se compone en una mayor cantidad con un gran número de heterocigotos, cambia de ambiente? Por ejemplo, pensemos en las migraciones masivas de africanos a otros continentes, donde la malaria no es un problema sanitario. Por ejemplo, las poblaciones africanas en América. ¿Qué es esperable que ocurra con las poblaciones africanas en América, en un ambiente no malárico? Les pregunto a ustedes, que seguramente saben la respuesta. Pero no entendía lo de con las poblaciones que sufren de esta anemia. En general. ¿Qué pasa? Sí, con esas mismas poblaciones cambian de ambiente, como ocurrió con los africanos que fueron trasladados masivamente al continente americano. ¿Qué va a pasar a lo largo del tiempo con esas poblaciones? Pensemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo mucha segregación racial y los matrimonios fueron recién aceptados en la década del 60, ¿no? Interracial. Pero ¿qué es lo esperable? Si esas poblaciones en África tenían la presión de la selección por la presencia del mosquito, por ser ambientes maláricos. O sea, el mosquito ustedes vieron cómo es la producción de los mosquitos y cómo transmiten enfermedades cuando hay ambientes de saturación, de aguas estancadas, no hay acceso a agua potable, digamos. Esos son ambientes que favorecen la propagación de este tipo de enfermedades. Si a esas poblaciones, esos individuos los sacamos de ahí, ya no van a tener esa presión selectiva. Por lo tanto, ya no va a haber una selección a favor de los heterocigotas. Lo esperable es que disminuya ese alelo que fue digamos, que produce en la producción de hemoglobina S. O sea, si sacás esa población en un ambiente que no es malárico, ya ese alelo va a mantenerse en la población, pero va a disminuir su frecuencia, porque ya no va a verse seleccionado por un agente selectivo como puede ser la malaria. Perdón, Entonces, es como si la malaria los protegiera irónicamente, o sea, contradictoriamente a los heterocigotos. no, en realidad lo que te protege es la anemia. Tener anemia hace que, o sea, tener una anemia en un grado que no es tan complejo, que te permite superar la infancia, en realidad, porque en realidad lo que pasa con la anemia falciforme es que los chicos no van mucho más de la infancia, no superan a lo mejor los 5 años. Entonces, vos superaste la infancia, generaste anticuerpos, además, porque como pudiste afrontar la enfermedad, quizá generaste anticuerpos y pudiste superar la edad para poder dejar descendencia. Y eso todo porque tenías anemia, que hizo que el mosquito, al inyectarse, no te transmitiera, el parásito que se transmite, que transmite la enfermedad, digamos, no se pudiera propagar con tanta velocidad. Ese es un clásico ejemplo de selección natural. Es el caso de selección natural en humanos. Entonces, o sea, si estas poblaciones, vos, las que tienen anemia porque es favorecida por la selección natural, las movés a un lugar donde no hay malaria, dejan, o sea, sus generaciones siguientes dejan de tener anemia, ¿o no? No, van a seguir teniendo, o sea, de hecho, justamente por eso les preguntaba si conocían anemias que no fueran producidas por déficits alimenticios, que sean de tipo congénita, porque perduran en las poblaciones. O sea, la mutación está y justamente como uno la puede portar en heterocigosis y no sufre demasiado las consecuencias. Además, pensemos que el sistema médico hoy proporciona un montón de herramientas para que aquella persona que tenga este tipo de anemias pueda
seguir con su vida básicamente con normalidad. Yo vivo con un adolescente, por ejemplo, que tiene una anemia de este tipo, pero es una talasemia, en realidad no es lo mismo, pero es congénita, y ella puede hacer deporte, todo, porque tiene un suplemento de hierro, tiene un suplemento, tiene ácido fólico, etcétera, que le permite llegar a la edad reproductiva. ¿Sí? Entonces hoy la medicina nos genera. Entonces ese alelo que ella aporta lo va a dejar en su descendencia, si tiene hijos, los va a dejar en su descendencia. Y ese alelo va a perdurar, generación tras generación. Lo que pasa es que es muy probable que baje la tasa respecto a la población anterior a esta chica. O sea, supongamos que esta población originaria estaba en Italia, en un ambiente un ambiente malárico en Italia, o en una zona mediterránea con un ambiente malárico. Y esa población de la cual es originaria esta chica, de los confines de los tiempos, digamos, a lo mejor la frecuencia de ese alelo en esa población era mucho más alta, justamente porque como en África generaba una especie de escudo frente a esos agentes externos. Ahora, esa chica es el resultado de 3 generaciones de argentinos y sin embargo sigue teniendo el alelo que le genera una anemia de estas características. ¿Sí? El alelo perdura. Lo que a nosotros nos interesa es cómo cambia la frecuencia. Y cómo cambia la frecuencia en términos genotípicos. No solamente la frecuencia del alelo. Acá vamos a ver que es baja. ¿Sí? Ustedes mismos son el resultado de una mini encuesta, digo, un mini muestreo. Ninguno de ustedes conocen a nadie que tenga una enfermedad de esas características. En cambio, si a lo mejor hoy van al Congo, y bueno, a lo mejor ahí sí, ahí van a tener todos que tienen un pariente que tiene anemia falciforme. Bueno, justo el Congo no, pero, pero a lo mejor van a algún país centroafricano y sí. Ahí van a tener una alta frecuencia de heterocigosis y una alta frecuencia de ese alelo, que en condiciones no maláricas tiende a está bajamente representado en la población. Y acá está, digamos, el caso de la hemoglobina S aplicado a el cálculo de Hardy-Weinberg, como veíamos en los otros ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos una población de 3.362 individuos. Tenemos solamente 3 con hemoglobina S en homocigosis. Acá no hay recesividad y dominancia, ¿eh? Acá no hay recesividad y dominancia, se expresan las dos, por eso es que en heterocigosis es interesante tenerlo, el alelo. ¿Cuántos individuos en homocigosis hay con el alelo para la hemoglobina S? 3. Díganme ustedes. 3, con homocigosis. No es recesiva, es para son en homocigosis para hemoglobina S. Son solamente 3. ¿Qué está pasando con los chicos que tienen homocigosis para ese alelo? Que son homocigotas para ese alelo. La selección natural los está seleccionando en contra. Los está seleccionando en contra porque es inviable ese organismo cuando tenés a todas las hemoglobinas actuando deficientemente. Ahora, cuando son heterocigotas, tenés unos 542. Podemos, como hicimos antes, podemos sacar los cálculos de cuál es la frecuencia alélica de la hemoglobina A, que sería P en este caso, y cuál es la frecuencia de la hemoglobina S, que en este caso es Q. Y como ven, la frecuencia de la hemoglobina S es muy bajita, muy bajita. Sin embargo, en la generación siguiente, cuando a partir de estas frecuencias alélicas calculo cómo deberían combinarse de manera azarosa, el número de heterocigotas debería ser más bajo. Y debería haber un poquito más, si se mantiene esta frecuencia, tendría que haber más homocigotas.
para la hemoglobina S. Pero en los datos, no. Tenemos un 3. O sea, a partir de estas frecuencias, si estas frecuencias se mantienen, se dan así en una población dada, yo tendría que tener un montón de homocigotas hemoglobina S. Pero no los tengo. Tengo solamente 3. ¿Y por qué? Porque se mueren. Entonces ahí sé que está actuando la selección natural en contra de los que portan con los 2 alelos. También tendría que tener menos homocigotas, menos heterocigotas, pero tengo más. Tengo 542 en vez de tener 503. Es decir, tengo más heterocigotas de lo que debería esperarse cuando la frecuencia de la hemoglobina S es tan baja. Si hago toda la cuenta para sacar el chi cuadrado, como hicimos antes, mi chi cuadrado es 22,5. Muy alejado de ese límite de 3,84 que yo había puesto para mi tabla de contingencia. ¿Sí? Ahí está muy alejado, esto está muy alejado de las predicciones. Deciden 3, 22, pero no es tanto. Es un montón. Es un montón. Si pensamos que la hemoglobina S es inviable para un organismo que tiene la doble dotación, es un montón la diferencia. Sobre todo, aparte de ser, la diferencia es importante en términos matemáticos, pero también en términos explicativos del mecanismo microevolutivo. Bueno, también puede haber una selección, obviamente, si hay una selección a favor de los heterocigotas, también debe haber una selección en contra de los heterocigotas, que es cuando uno tiene las dos características, los dos alelos, o en este caso, se porta 2 cromosomas, cuando en realidad tendríamos que tener uno, y bueno, muy probablemente ahí los heterocigotas no sean algo viable en términos de organismo, y los heterocigotas mueran, ¿sí? Porque ahí a lo mejor hay un problema ya en la segregación de las gametas. Se segregan gametas que tienen una información que hace que los individuos sean completamente inviables, ¿sí? Tengan un cromosoma de más cuando ese organismo no sabe qué hacer con ese cromosoma. Y ahí la selección actúa en contra de los heterocigotos. Hasta ahora veíamos toda la selección natural a favor, en contra, homocigotos, heterocigotas, etcétera, pero de caracteres cualitativos. Ahora tenemos además una selección natural para caracteres cuantitativos. ¿Y cuáles son esos caracteres cuantitativos? Todo lo que podemos cuantificar. Como por ejemplo, el color de la piel. El color de la piel también se puede cuantificar. También se pueden establecer, vamos a decir que hay un cline, una variación geográfica en el color de la piel, pero también hay genes que están involucrados en la coloración, y eso también es algo que se puede cuantificar. El peso, la altura, son todas variables que se pueden cuantificar. Y lo importante de esto es que estas características son de herencia poligénica, ¿sí? No solamente hay un gen que está actuando para que se exprese o no se exprese una característica, sino que hay una combinación de genes. Entonces, ¿cómo los vamos a describir? En términos de una distribución, o sea, una característica media que va a tener una varianza, ¿sí? Nosotros tenemos, para definir la altura, por ejemplo, bueno, podemos decir que las mujeres en la Argentina miden en promedio 1,65 m, pero a su vez hay mujeres que miden 1,80 m y hay mujeres que miden 1,45 m o menos. Esa va a ser la distribución que yo voy a tener de una característica en términos de curva de normalidad. Algunos van a tener la característica menos frecuente, y otros van a tener la característica más frecuente, que van a ser los individuos de la media. Pues la selección puede operar para caracteres cuantitativos, por ejemplo, favoreciendo a aquellos individuos que presentan el fenotipo más raro. O sea, dentro de una curva normal, de una campana normal, como esta, en la cual la mayoría de los individuos tiene
la medida media, ¿sí? A lo largo de las generaciones lo que vemos es que la selección natural opera para ese fenotipo que es el extremo, que se encuentra en el extremo. Entonces lo que vemos es que hay un corrimiento de la media. O sea que la mayoría de los individuos tiende a tener, por ejemplo, un tamaño mayor o menor al que en las generaciones previas existía. O sea, la mayoría de los individuos. No es que todos los individuos van a tener esa medida, sino que la mayoría de los individuos van a tener un fenotipo más cercano al que antes era extremo. Por ejemplo, bueno, en lugares que son, por ejemplo, islas peninsulares, como es el caso de, no sé si lo escucharon hablar, ya no está muy de moda, un hominino que que se denominó Homo floresiensis de Indonesia, que tiene su característica mayor es que tiene un pequeño tamaño para lo que son los homininos contemporáneos, y lo que se especula es que debe haber operado ahí un proceso de selección natural favoreciendo un cuerpo más pequeño por una cuestión de distribución de la energía, y eso es una presión selectiva que opera en diferentes ambientes isleños, digamos, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de los elefantes de Sumatra, que también presentan un tamaño menor al de poblaciones familiares cercanas. Entonces ahí el tamaño menor es el que se vio seleccionado por cuestiones energéticas, etc. Hay otro tipo de selección que es la estabilizadora, en la cual la mayoría de las observaciones ya no se mantiene esta figura acampanada, sino que la mayoría de las observaciones tienden a la media. O sea, los extremos no se ven favorecidos. En el caso del peso al nacer es como es el más obvio, ¿no es cierto? Porque un bebé muy chiquitito que ocupa el percentil 5 dentro de una distribución normal, va a tener muy pocas, es el niño que tiene muy pocas chances de vivir, precisamente porque tiene un cuerpito muy chiquitito, no llegó a nutrirse bien, etc. En cambio, los individuos que son muy grandes a lo mejor tienen un problema en el momento del parto. Tienen alguna, por ejemplo, pensemos no ahora que los partos están súper intervenidos y hay mucho asistencialismo, pero sobre la mujer, o sea, está súper intervenido el problema, el tema del parto. Entonces, hoy por hoy nacen bebés muy grandes, pero pensemos en sociedades más tradicionales en donde no hay un acceso a la intervención, y los bebés grandes también generaban muchas dificultades en el momento del alumbramiento, que quizá la madre también moría en el momento del parto. Entonces el peso al nacer con un peso medio es un ejemplo de una selección estabilizadora, en donde se pierde la varianza, ¿sí? La varianza vamos a decir que es la distribución total de las formas alternativas que puede tener el organismo, y se favorecen el valor medio. Y después puede haber una selección disruptiva, ¿sí? Como es, no sé, el pico de las aves para poder agarrar semillas que son de diferente tamaño o de diferente forma. Ahí se favorecen los extremos, se pueden favorecer los extremos dentro de una distribución, favoreciéndose los caracteres extremos, y pueden eventualmente, con el paso del tiempo, pueden llegar incluso a generarse dos medias con sus respectivas varianzas. E incluso puede generar tal disrupción entre las especies que se hace ya dificultoso la poder reproducirse entre sí, generándose especies diferentes, ¿sí? Así que bueno, en este caso, la media ya, digamos, dejaría de ser tal, sino que se generarían dos medias con sus respectivas variantes. El caso de los picos de Galápagos, de las aves de Galápagos, sería un caso del estudio Darwin. Y bueno, y como les decía antes, la coloración de la piel también, digamos, obedece a una distribución
de tipo continua, si estamos hablando de tipo cuantitativa, si estamos hablando de un ambiente en el cual la radiación solar es muy potente, es esperable que un fenotipo que a lo mejor es extremo empieza a verse más favorecido eventualmente porque la radiación solar es un agente de selección natural excesivamente fuerte por todas las enfermedades que puede producir en el cuerpo o por la inhibición de los procesos metabólicos del organismo cuando está presente, cuando está ausente y cuando está presente. Entonces, la coloración de la piel también puede ser explicada en estos términos, ¿no? En la influencia de diferentes, digamos, de la radiación solar en la combinación que generan diferentes genes para la producción del color de la piel. Entonces vemos que hay una distribución geográfica, que vamos a decir que son desde tipo declinal, que está explicada a partir de la radiación solar y cómo eso afecta la selección sobre algunos genes versus otros, algunas versiones alélicas versus otros. Igual con respecto a la selección, el color de la piel, también hay que tener en cuenta que en el mundo no paramos de migrar, migramos desde siempre, entonces el color esperable respecto a lo que es la radiación solar también se ve, digamos, no es el esperable, o no nos encontramos con el esperable, con el color esperable, porque se producen migraciones. Hoy por hoy en América a lo mejor los individuos tienen una coloración diferente a la esperada según la radiación, precisamente por los eventos migratorios, pero no solamente pasa en América, que es un continente relativamente nuevo en términos de población, sino en el resto de los continentes ocurre lo mismo. Hay migraciones y por lo tanto esa coloración también varía por esas migraciones que se encuentran presentes en todos los continentes. Después hay una selección que es dependiente de la frecuencia, que está, digamos, bastante relacionada con lo que es la relación entre el predador y la presa, es decir, cuando un predador caza con mayor frecuencia un tipo de presa y ya tiene, digamos, cumple con cazar con un objetivo, por ejemplo, con un animal que tiene una característica dada. Entonces, si el cazador ya caza al que posee esa característica y es más fácil visualizarlo y es más eficiente al cazarlo, es muy esperable que esa característica fenotípica que tiene su contraparte genotípica haga que esa característica, digamos, tienda a disminuir en el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de la población va a prevalecer a lo largo del tiempo una característica alternativa, hasta que el cazador vuelva a entrenar el ojo para cazar esa nueva forma alternativa y vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Vuelvan a cambiar la distribución, la frecuencia de la versión alélica anterior. Y después la selección sexual, que digamos, muchas de las características que nosotros vemos, por ejemplo, no sé, la cornamenta de los animales, la coloración, las plumas, bueno, el caso del pavo real, ¿no? Son características que uno puede ponerse a pensar, ¿no? En términos funcionales. ¿Y por qué la selección natural favorecería esa clase de fenotipos? ¿No es cierto? Bueno, la selección sexual explica de alguna manera por qué hay algunas características que no son demasiado funcionales, o que uno podría observar que uno digo, ¿para qué sirven? Pero sí, porque permiten eso, que el macho pueda resultar más llamativo para el momento de buscar pareja para el apareamiento, o se genere un fenotipo extendido lo suficientemente grande como para poder luchar contra un contrincante, digamos, del mismo sexo dentro de la especie. Hay algunas características que entran en contradicción con un fenotipo que podría estar siendo no beneficioso en ese ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, una gran cornamenta puede ser muy atractivo para llamar la atención de las hembras en los ciervos,
pero a lo mejor siendo suficientemente grande puede generar un atractivo también para sus depredadores. Entonces, bueno, dentro las características de las especies, digamos, las tenemos que entender en el interjuego de todas esas presiones selectivas, ¿no? Pero bueno, el dimorfismo sexual que vemos en las especies generalmente está explicado a partir de esta presión selectiva, que es la presión de la selección sexual. En los homininos también vamos a ver esa discusión. El tamaño de algunos homininos se puede explicar a partir de la selección sexual también. Bueno, y el flujo génico, vamos a ver que también hay modificaciones en las frecuencias alélicas, no porque haya un proceso de selección natural, no porque haya una mutación, sino porque existe la intromisión de información de un pool génico de otra población en otra. Y esto va a, vamos a hablar en términos de mecanismo microevolutivo, vamos a hablar en términos de evolución, dependiendo si esas dos poblaciones son muy diferentes entre sí, o si la población migrante se entrecruza con la población local, o si incluso si esa población migrante es muy pequeña y esa información tiende a desaparecer en el correr del tiempo. Entonces, vamos a hablar de un proceso evolutivo en tanto las características que tengan la población receptora y la población migrante. En términos humanos, obviamente que el proceso más parecido, digamos, es la migración, ¿no? En donde se introducen nuevos alelos en una población receptora. En el caso de la Argentina, por ejemplo, ¿a ustedes cuál se les ocurre? ¿Qué proceso migratorio fue muy importante en términos evolutivos? Desde Europa. Desde Europa, sí. Cambiando radicalmente las características, por ejemplo, de las grandes ciudades. O sea, las grandes ciudades, la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, se expanden a partir de la llegada de inmigración europea, al punto de que las características en frecuencias alélicas de esas poblaciones en la década del 40, de estas ciudades cosmopolitas, como podría ser la ciudad de Buenos Aires, emulaban bastante bien a las frecuencias alélicas de las poblaciones originarias europeas, ¿no? Y eso también es por cómo se daban los intercambios locales, digamos, ¿no? Bueno, eso es algo que ustedes van a poder trabajar bastante, sobre todo con la teórica y con los textos que tienen. La diversidad genética humana, entonces, refleja el proceso de migración, justamente porque encontramos una mayor cantidad de diversidad en el continente africano respecto a las poblaciones del resto de los continentes. En América, por lo tanto, es esperable que haya una menor diversidad en las poblaciones amerindias, precisamente porque fue el último evento de poblamiento y las características que tenía la población originaria era de baja diversidad por ejemplo, procesos como cuello de botella, que es el que vamos a ver después de flujo génico. ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos como... Se está haciendo medio largo. Esto lo vamos a dejarlo de flujo génico, lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Porque es el caso de la Argentina, pero no quiero que estén tan cansados, tan cansadas para este tema, porque está súper bueno, pero quiero que lo retomemos bien la clase que viene. Porque es tratar de empezar a entender la diversidad en la Argentina, cómo estuvo dada por el flujo génico, y cómo la estructura poblacional en términos genéticos estuvo dada justamente por una migración que fue asimétrica, ¿sí? Pero esto quiero retomarlo en la clase que viene con más detalle. Entonces, finalmente, deriva génica va a ser los cambios en una población a lo largo del tiempo, ya no producidos por una mutación o por la selección natural o por la entrada
de alelos de otra población, como es el caso del flujo génico, sino por la disminución en la variación en el pool génico de esa población. Y esto va a estar íntimamente relacionado con el tamaño poblacional. Es decir, se viola con esto uno de los preceptos, digamos, del modelo de Hardy-Weinberg. El modelo de Hardy-Weinberg lo que necesita es una población inmensamente grande, precisamente porque la deriva génica genera que por azar, en una población, se vea sobre representado un alelo que a lo mejor en el resto de las poblaciones es ínfimo su presencia, su frecuencia es bajísima. Pero solamente por el azar, por un evento de reducción poblacional, cambian las frecuencias alélicas y también cambian las frecuencias genotípicas en esa población. Entonces vamos a decir, cuando el tamaño poblacional es muy pequeño, actúa la deriva génica. Y también, obviamente, al ver una reducción en el pool génico, en las variantes alélicas, es que entra en juego la homocigosis, ¿no? Y es que podemos hablar, por ejemplo, de endogamia. No se trata digamos, de una cuestión adaptativa, la perdurancia de algunos alelos versus otros. O sea, no es que están siendo seleccionados y que tienen alguna ventaja adaptativa frente al resto de los alelos, o los quienes los portan tienen algún tipo de ventaja. No, solamente por azar de una población mayor hubo una reducción y quedó esa distribución de los alelos. Puede fijarse un alelo recesivo, por ejemplo, que es poco frecuente justamente porque es recesivo, o un alelo que en heterocigosis es deleterio, solamente por azar puede mantenerse dentro de una población pequeña. Y bueno, una de las variantes es el efecto fundador. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se genera un proceso de colonización en un ambiente nuevo, en un ambiente sin gente, por ejemplo, desde una población mayor a eso, como decía, un ambiente menor. Pero esa población mayor se ve representada por un pequeño grupo, esos pequeños grupos de colonos que no van a aportar las mismas frecuencias alélicas que en la población originaria. ¿Sí? A lo mejor algunos alelos ya ni siquiera van a estar, y a lo mejor las frecuencias alélicas van a ser diferentes por los portadores que están migrando. Puede producirse un aislamiento reproductivo, no necesariamente que estén poblando un lugar desértico, sino que una población, por ejemplo, decida por sus pautas culturales, como es el caso de los Amish, reproducirse de manera endogámica, y de esa manera no hay intercambio con otras poblaciones, y como no hay intercambio, no hay intromisión de, digamos, nuevos alelos, nuevas frecuencias de nuevos alelos o cambios en las frecuencias alelos. Lo que vamos a ver es a lo mejor el aumento progresivo de la frecuencia de un alelo determinado. Por eso, no hay acá ningún proceso de selección natural, justamente porque lo que se pueden fijar son alelos recesivos, ¿sí? Que están, por ejemplo, ligados a enfermedades que son hereditarias. Y por otro lado, decíamos, efecto fundador, bueno, el caso de las colonias, y también el caso de América, ¿no? Veíamos en la clase, el comienzo de la clase, cómo había un bajo polimorfismo, una baja heterocigosidad en los sistemas de clasificación sanguíneos, en el caso de los americanos, y bueno, esto se da porque la población originaria no es representativa, la población originaria que migró y que dejó su descendencia en el resto del continente, no era representativa, digamos, de la población mayor, porque hubo algún tipo de efecto de cuello de botella, como vamos a ver, que es el caso siguiente. Va a haber una reducción de la variabilidad por diferentes contextos, por ejemplo, por presiones ambientales, y después de ese cuello de botella se reduce la cantidad de población, y la población que migra tiene unas características genéticas que no son equiparables, digamos, a la población originaria.
En el caso de la población, del poblamiento del continente americano se dan dos. Se da un caso de efecto fundador, pero también probablemente haya habido un cuello de botella, porque estamos hablando de poblaciones que estaban migrando durante el Pleistoceno, ¿sí? Un ambiente climático completamente diferente al que estamos transitando en la actualidad, donde se pudieron dar diferentes episodios de agilamiento de las poblaciones por cuestiones ambientales. Y entonces, bueno, lo fundamental de esto es que hay una pérdida de la variabilidad genética, ¿sí? Y es lo más importante que se tienen que llevar del caso del efecto fundador. Otro ejemplo de cuello de botella es estas poblaciones del Océano Pacífico que luego de un tsunami que se da en 1780, hay una reducción drástica de la población de esa isla, y el único que queda es un grupito de muy pocos individuos, creo que son 22 personas que quedan después de ese tsunami, y entre ellos el rey de esa isla, que tenía una enfermedad que es la incapacidad para ver en colores, veía blanco y negro. Entonces, como ese rey tuvo muchos descendientes, esa característica se propagó y hay actualmente esa enfermedad para ver en blanco y negro. Básicamente la gente ve en blanco y negro, es muy sensible al sol, está altamente distribuida, mucho más distribuida esa enfermedad que en el resto de las poblaciones. Y acá no hay una cuestión de selección natural, sino una cuestión de simple azar, de que el que quedó vivo después del tsunami era este rey que pudo dejar descendencia, por simple azar. Bueno, a lo mejor era el rey que estaba mejor resguardado que el resto de la población, pero es por azar que haya tenido esa característica y que esa característica haya aumentado en su frecuencia, el alelo que genera esta característica haya aumentado su frecuencia a lo largo del tiempo. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio y ya terminamos. Ya terminamos porque vamos a retomar lo de flujo génico la clase que viene, porque tiene mucho que ver en realidad. Quiero que lo veamos más tranquilos. ¿Dudas, preguntas sobre todo esto? Yo estoy que no doy más. No me quiero imaginar ustedes. Yo tenía una pregunta, entonces, Sí, dale. del parcial en realidad. Entra hasta lo de genética y sociedad, raza y racismo, que es la unidad de... Perfecto. Claro. Que es el práctico que viene, digamos. El práctico que sería viene. el último. Perfecto. Que vamos a tener con el Pacha. Sí. Bueno. ¿Dudas, preguntas? Cualquier cosa nos estamos viendo en el chat. Escriban, si tienen algunas dudas, escríbanme por el campus y las vamos resolviendo, ¿sí? A medida que van estudiando. Y recuerden, para la próxima clase, revisar el tema de los ejercicios de Mendel, porque los voy a tomar. Disculpen. Los vamos a repasar un poco. Está bueno eso. Sí. Sirve. Sí, la idea es que repasen. Bueno, nos vemos entonces, chiques. Adiós. Que tengan buena semana. Adiós. Gracias.